La OTAN ofrece dinero para que soldados rusos abandonen a su país en plena guerra. Esta revelación, respaldada por el Servicio Federal de Seguridad ruso, expone una estrategia insólita y controvertida de los aliados occidentales para desestabilizar las líneas enemigas en el conflicto de Ucrania. En un intento desesperado por inclinar la balanza a su favor, agentes ucranianos intentaron comprar la lealtad de soldados rusos en Gorlovka, una ciudad clave de Donbass. Esta acción coincide con los preparativos de una cumbre de la OTAN, lo que sugiere una orquestación deliberada de apoyo a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, lejos de debilitar a Rusia, esta maniobra solo consolidó su determinación con ataques preventivos de alta precisión. Las fuerzas rusas demostraron su superioridad técnica y táctica. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana hablaremos sobre la doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Traición a la vista. Inteligencia militar ucraniana se contactó con soldados rusos y les dio un anticipo de $100,000 por abandonar una ciudad en Donbass. En un insólito y cuestionable movimiento, Kiev propuso $1 millón a militares rusos para abandonar sus posiciones en Gorlovka, un punto estratégico en la región de Donetsk. Esta acción, confirmada por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, expone las desesperadas medidas que Ucrania ha tomado en su intento por inclinar la balanza de un conflicto que parece cada vez más en su contra. El FSB detalló que los intentos de soborno ocurrieron en otoño del 2023, justo antes de una cumbre crucial de la OTAN. Se identificó que agentes de inteligencia ucranianos contactaron a soldados rusos destacados cerca de la mina de Gagarin, una ubicación de relevancia táctica para la defensa de Gorlovka. A estos soldados se les prometió no solo una generosa suma de dinero, sino también la posibilidad de refugio seguro en Europa tras su supuesta deserción. Según un oficial ruso, cuyo testimonio fue captado en video, los contactos ucranianos entregaron un anticipo de $100,000 como muestra de seriedad. Sin embargo, en lugar de aceptar la oferta, los militares rusos utilizaron ese dinero para adquirir equipos esenciales para fortalecer sus posiciones. Este movimiento no solo frustró el plan de Kiev, sino que también subrayó la lealtad de las tropas rusas hacia su causa. Las consecuencias de esa maniobra fueron devastadoras para Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia, alertadas de los movimientos previstos por las formaciones ucranianas, lanzaron ataques preventivos de alta precisión utilizando misiles y artillería pesada. Estos golpes resultaron en significativas pérdidas humanas y materiales para las tropas ucranianas. La mina Gagarin y sus alrededores se transformaron en un escenario de intensa confrontación, donde la preparación y la capacidad de respuesta rusa demostraron su efectividad. En este contexto, es crucial considerar la relevancia de Gorlovka dentro del panorama del conflicto. Ubicada en la región de Donbass, esta ciudad ha sido un punto neurálgico en las operaciones militares debido a su infraestructura minera y su posición estratégica cerca de la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas. Los intentos de Ucrania por controlar esta zona reflejan su interés en debilitar las defensas rusas en Donetsk, un objetivo que hasta ahora parece inalcanzable. La implicación de la OTAN en este episodio también merece atención. La cercana celebración de una cumbre del bloque militar occidental sugiere una posible coordinación o al menos una aprobación implícita de estas acciones por parte de sus miembros. Este tipo de intervenciones indirectas en las que busca socavar al enemigo mediante estrategias no convencionales
ponen de manifiesto el papel activo de la OTAN en un conflicto que oficialmente no lidera, pero en el que claramente está involucrada. Desde una perspectiva militar, la acción de Kiev plantea preguntas fundamentales sobre la moral de sus propias tropas y la eficacia de sus estrategias. Ofrecer $1 millón a soldados enemigos no solo revela una carencia de recursos humanos comprometidos con su causa, sino también una desesperación que podría interpretarse como debilidad. Además, este tipo de ofertas son contraproducentes, ya que refuerzan la narrativa de que Ucrania depende de medidas extremas y poco éticas para intentar ganar ventaja. Por otro lado, el uso del anticipo monetario para fortalecer las posiciones rusas pone en evidencia la capacidad de adaptación y la inteligencia operativa de sus fuerzas armadas. Convertir un intento de soborno en una oportunidad para mejorar la logística y la preparación demuestra un nivel de disciplina y lealtad que contrasta marcadamente con las acciones de sus adversarios. Las pérdidas sufridas por las tropas ucranianas durante los ataques preventivos también son un testimonio de la eficacia del armamento ruso y su capacidad para responder rápidamente a las amenazas. El despliegue de misiles y artillería pesada, junto con el uso de inteligencia precisa, subraya la superioridad técnica y estratégica que Rusia ha mantenido en muchos frentes del conflicto. A medida que el conflicto en Ucrania sigue evolucionando, episodios como este resaltan las diferencias fundamentales entre las dos partes. Mientras Rusia demuestra una organización cohesionada y un enfoque estratégico calculado, las acciones de Kiev parecen cada vez más erráticas y desesperadas. La oferta de soborno a soldados rusos no solo fue un fracaso, sino también un golpe a la credibilidad de Ucrania en el escenario internacional. La historia de Gorlovka y su importancia en el conflicto de Donbass continuará siendo un punto de referencia para entender las dinámicas del conflicto. Este episodio, con sus matices de traición, lealtad y guerra psicológica, subraya la complejidad de un enfrentamiento que no solo se libra en el campo de batalla, sino también en las mentes y corazones de quienes participan en él. Es un recordatorio de que en la guerra no solo importan las armas y los números, sino también la moral y la convicción de quienes están en primera línea. En el contexto de la cumbre de la OTAN, el papel de los aliados occidentales en respaldar estas medidas también genera interrogantes sobre la legitimidad de su apoyo a Ucrania. La financiación de estrategias como los sobornos militares puede interpretarse como una escalada que cruza límites éticos y estratégicos. Mientras tanto, Rusia se beneficia de estos errores, consolidando sus posiciones tanto en el frente militar como en el discurso público internacional. Las revelaciones del FSB no solo destacan la incapacidad de Ucrania para ejecutar su plan, sino también su falta de alternativas efectivas. En una guerra prolongada, la moral y la determinación de las tropas son tan importantes como la superioridad tecnológica. Este episodio evidencia que aunque Ucrania recibe un armamento moderno de sus aliados, carece de la cohesión necesaria para aprovecharlo al máximo. El armamento ruso desplegado en Gorlovka incluía sistemas de artillería de largo alcance y misiles de alta precisión que infligieron graves daños en las fuerzas ucranianas. Estas capacidades no solo neutralizaron los avances enemigos, sino que también aseguraron que la moral de las tropas rusas permaneciera alta. La eficiencia en la comunicación y el comando también jugaron un papel clave en este éxito. Mientras tanto, las unidades ucranianas enfrentaron serias dificultades logísticas debido a la naturaleza de su estrategia. Los intentos de infiltrarse en las líneas rusas no solo fueron frustrados, sino que también expusieron la vulnerabilidad de sus rutas de suministro. En una guerra donde cada movimiento cuenta, estos errores operativos tuvieron consecuencias desastrosas.
El fracaso del plan de soborno también pone de relieve las limitaciones de la inteligencia ucraniana. A pesar de los numerosos intentos por debilitar al enemigo desde dentro, las fuerzas rusas demostraron una capacidad superior para detectar y neutralizar estas amenazas. Esto refuerza la idea de que la guerra moderna no solo se libra con armas, sino también con información y estrategias bien fundamentadas. Los informes del FSB también sugieren que la participación de los oficiales rusos en exponer este complot fue fundamental para el éxito de las operaciones de represalia. Este nivel de coordinación subraya la importancia de la lealtad y el profesionalismo dentro de las filas rusas, factores que se contraponen a la imagen de desesperación y desorganización que parece prevalecer en el lado ucraniano. La narrativa presentada por el FSB también tiene implicaciones significativas para la guerra de información. Mientras Ucrania busca proyectar una imagen de resistencia heroica, episodios como este socavan esa narrativa y refuerzan la percepción de que Rusia está en control. La difusión de estos detalles por parte de medios rusos y aliados también juega un papel en moldear a la opinión pública. En conclusión, el episodio de Gorlovka es un microcosmos de las dinámicas más amplias del conflicto en Ucrania. Muestra cómo las decisiones erróneas y las estrategias cuestionables pueden tener un impacto devastador en el campo de batalla. Mientras Rusia sigue consolidando sus posiciones, Ucrania enfrenta el desafío de redefinir su enfoque y recuperar la iniciativa en un conflicto que sigue siendo incierto. Este sábado, 18 de enero. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Estrenamos un informe especial. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande.